Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nótese que conservarse en el amor de Dios es un privilegio y también una bendición que el creyente debe de experimentar, ya que al usar el pronombre reflexivo vosotros mismos implica principalmente el mantenerse amando a Dios. Es cierto que el amor con que amamos a Dios es el mismo amor con que Él nos amó a nosotros y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Sin embargo, puesto que el amor perfecto procede de Dios, Judas está también exhortando a los creyentes para que permanezcan experimentando el amor divino, como el Señor dijo: Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. La responsabilidad es conservarse en la esfera donde el amor de Dios puede bendecirnos, lo que demanda plena comunión con Él, como señala Romanos capítulo 8, versículo 39, y la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 16. Permanecer en el amor de Dios exige obediencia a sus mandamientos. Por eso dice: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan, capítulo 15, versículo 10. La forma de permanecer en la esfera de relación del amor entre los creyentes y el Señor está en que aquellos guarden sus mandamientos, ya que Jesús vincula estos dos aspectos en su enseñanza, cuando dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan capítulo 14, versículos 15, 21 al 24. Nadie puede decir que permanece en el amor de Dios y desobedecer a lo que Él ha establecido. La enseñanza primera para los convertidos consiste en enseñarles que guarden las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Ya que no es posible permanecer en el amor de Dios en una esfera de desobediencia, y esta es simplemente el quebrantar alguno de los más pequeños mandamientos, ya que por otro lado, obediencia parcial es desobediencia. Y nótese que, mientras vivimos en la relación de amor que se nos manda a guardar, en su misericordia como resultado de la vida eterna. Esto quiere decir que la vida eterna se alcanza por amar a Dios o por estar en la relación de su amor con nosotros. La salvación es por gracia mediante la fe, como nos enseña Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Pero sin embargo, el nivel primero de la salvación es la justificación, que se alcanza plenamente cuando se cree en Cristo. El segundo, la santificación, en donde discurre el tiempo de la vida cristiana, sujeto a dificultades y conflictos. El tercero, el definitivo, que es la glorificación. Es por eso que si la salvación inicialmente se debió a la misericordia que Dios tuvo con nosotros, el final del proceso es del mismo modo, de manera que se exhorta a estar expectantes ante la venida del Señor para recoger a los suyos. La vida cristiana es, por tanto,
una paciente espera, velando para estar preparados, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2 y versículo 13. El apóstol Pedro dijo esto mismo en una forma muy similar, cuando dijo: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Nuestros privilegios son vivir en una esfera de gozosa esperanza que descansa en el cumplimiento de la promesa de Jesucristo, de venir a buscarnos para estar eternamente con Él. Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4. La misericordia no fue dada para salvación, no es multiplicada en el tiempo presente de la santificación, será manifestada en plenitud en el tiempo del regreso del Señor Jesucristo, cuando aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Edificación, oración y esperanza son los elementos que sustentan la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: a algunos que dudan, convencerlos. Antes de la dosología, con lo que se cerrará la epístola, Judas llama a los lectores despertando la responsabilidad que tienen con aquellos que en su entorno no tienen a Cristo como Salvador y Señor. Algunos dudan, esto es, no están convencidos de la verdad. Para estos, la misericordia que Dios ha mostrado con nosotros debe de ser mostrada también con ellos. Algunos están indecisos en cuanto a la verdad. Tal vez los falsos maestros sembraron dudas en la mente de los que estaban acercándose a los creyentes y sentían interés por el Evangelio. ¿Acaso eran víctimas del sistema idolátrico que estaba asentado en la sociedad? Pero no importa especular sobre esto, ya que lo único cierto es que hay algunos que dudaban. Con ellos debe de practicarse la misericordia, teniendo compasión de los tales como de personas que sin Cristo se pierden eternamente. Los que dudan son también niños que, espiritualmente hablando, fluctúan y son fácilmente llevados de un lugar a otro, arrastrados por todo viento de doctrina, como señala Efesios capítulo 4 y versículo 14. Y precisamente a estos debe demostrarse el amor en la expresión intensa de la misericordia. En algunas versiones se traduce como convencerlos, pero en cualquier caso se trata de ocuparse de ellos llevándolos a la verdad. Por consiguiente, según enseña el apóstol Pedro, debemos de estar siempre dispuestos para dar razón de la esperanza que está en nosotros, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Otro grupo no está formado por los que dudan, los indecisos, sino por quienes ya han sido alcanzados por la falsa doctrina y están en el camino de la perdición definitiva. No se trata aquí de convencerles, sino de arrancarles como
se haría con una persona que está rodeada por el fuego y solo es posible salvarla arrebatándola de alguna manera del incendio. Es mucho más concordante considerar a estos como no creyentes que hacerlo con creyentes que han sido cautivados por los falsos maestros. La Biblia usa la figura de un lago de fuego para referirse al infierno. En Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay ejemplos de quienes han sido salvados de fuego, como es el caso de Lot y sus hijas, para lo cual los ángeles tuvieron que apremiarlos para hacerles salir del lugar de destrucción, como señala Génesis capítulo 19 versículos 15, 16 y 24. No dice Judas de quiénes se trata, por lo que puede considerarse tanto pecadores perdidos como creyentes extraviados. Si bien para estos no existe ya la condenación de infierno, porque son salvos, pero puede haber para quien peca voluntariamente un juicio divino con la intensidad comparable con el fuego, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. La actuación con este tipo de personas es mucho más intensa que la que debe de emplearse para quienes necesitan solo estar convencidos de la verdad. Pero en cualquier caso, nadie puede dudar de la salvación o restauración del pecador más perdido. El Evangelio arrebata del infierno a quienes están en el pecado y cuya esperanza no es otra que la muerte eterna en el infierno. Y note que el tercer grupo debe de ser tratado con mucho cuidado, precaución y temor, ya que su estado es peor que el de aquellos que deben de ser rescatados del fuego. Pero la relación con ello es peligrosa para el que intenta alcanzarlos para Cristo, ya que estos están absolutamente contaminados por la carne, estando en el camino de los malos. Sobre el acercamiento a los tales se hace peligroso por la facilidad de contaminarse de algún modo con su condición, ya que una enfermedad infecciosa se puede traspasar de un enfermo a un sano por el simple contacto por proximidad. La Biblia advierte de este peligro cuando dice: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Proverbios capítulo 4 y los versículos 14 y 15. Algunos creyentes vieron acabarse su ministerio a causa de la contaminación moral que se produjo cuando intentaron alcanzar a perdidos en su mundo de corrupción, ya que este tipo de persona no está dispuesto a oír consejos sobre la impureza, ni tampoco atiende al llamamiento a la conversión. De ahí que para conseguir su atención algunas veces se desciende a su mundo perverso, y el que suele hacerlo queda atrapado en sus mismos problemas. Sin embargo, aún así, debe de tenerse misericordia para ellos, pero con temor de contaminación, porque sus mismos vestidos están contaminados por la corrupción. Judas habla de despreciar aún los vestidos, que son las ropas
que están sobre el cuerpo del perverso. En ellos hay también una figura, ya que los vestidos cubren la desnudez y pueden ofrecer una apariencia distinta a los ojos de los hombres. Pero estos vestidos contaminados por cubrir la corrupción deben de ser desechados por los creyentes. Como figura, se entiende bien que la ropa, que en sí no genera ningún problema de pecado, pero espiritualmente hablando, se usa por muchos para presentar una apariencia de piedad, cuando lo que hay en ellos es corrupción. Esa forma hipócrita de vida debe de ser tratada con temor, apartándose de ella, ya que los vestidos limpios son figura de pureza, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Sin embargo, los vestidos sucios lo son de impureza. Zacarías capítulo 3 y versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Usando otra figura, la advertencia de Judas sobre la cautela y cuidado que debe de tener el que trate de alcanzar a apóstatas y corruptos está en la palabra de Jesús, cuando dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10 y versículo 16. Ya que no se trata de desconfiar de la protección divina para alcanzar a los perdidos, pero el cuidado tiene que ver con hacer lo que corresponde en cada situación. La comparación del Señor hecha con la serpiente no está dirigida al sentirse de aguardar el paso de la víctima para inocularle el veneno mortal, sino en el continuo estado de alerta para evitar el peligro. Anunciar el Evangelio de la gracia lleva aparejado aborrecer cuanto tenga relación con el pecado, que practican aquellos a quienes le anunciamos este mensaje. Si tenemos un profundo respeto por Dios, evitaremos cualquier forma de pecado que pueda contaminarnos. Este cuidado no supone evitar de anunciarle el Evangelio, porque la misericordia está presente también para este grupo de personas. Y voy concluyendo con esto. Judas quiere que las personas que han experimentado la misericordia de Cristo le muestren misericordia también a otras personas, mostrándole misericordia a los que dudan y vacilan, sin desdeñarlos, reprendiéndolos, guiándolos y amándolos, mostrándole misericordia a aquellos cuyos pies ya se están quemando con el fuego del infierno, interviniendo para evitar su suicidio espiritual, preocupándose por hablar de la ira de Dios y de las promesas divinas. También demostrarle misericordia a los que están espiritualmente perdidos, pero con temor, es decir, cuidando que su corrupción no le infecte a ninguno de ellos. Si eso ayuda, visualice su enfermedad espiritual interior como si fuera una supuración infecciosa que sale por sus ropas. Y note que Cristo mismo nunca retuvo su amor para los cobradores de impuestos, ni tampoco para las prostitutas, pero tampoco aprobó su vida pecadora. Por eso le dijo: vete y no peques más. Amigo y amiga oyente, el pecado es una enfermedad que ningún ser humano puede curarse a sí mismo, ya que tan solamente la persona puede ser sanada de esa enfermedad espiritual creyendo y aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
Y cuando esa persona lo cree y lo confiesa y recibe a Jesucristo como su Salvador, es que esa persona puede ser librada de la condenación del pecado, que es la muerte. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, estaré haciendo una oración. Si así lo sientes, acompáñame y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque muchas veces he creído que yo mismo me podía salvar, haciendo cosas que tú no dices en tu palabra, pero que yo creía que era una persona buena, honesta, que no había robado ni matado, pero sin embargo, ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, porque solamente creyendo en el sacrificio expiatorio que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario y recibiéndote en mi corazón, puedo ser una persona salva. Ahora te acepto como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.